Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Siempre que nosotros iniciamos algo, ya sea en todas las áreas, cada individuo, cada persona, lo que hace mantener en el tiempo, seguir haciendo las mismas cosas, es el propósito que uno tiene, digamos, la meta que uno tiene. Uno lo que hace tiene que hacerlo con una meta, con un propósito. ¿Qué quiere llegar a hacer? ¿Hasta dónde quiere llegar a ser? Como le dijo el Señor a Abraham, mira, le dice, porque hasta donde lleguen tus ojos, hasta ahí donde Dios, yo te voy a entregar la tierra, le dice. ¿Sí? Y que cada uno de nosotros podamos entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Propósito de buenas obras, dice. Dios nos llamó primero para salvarnos. Porque ese fue el propósito de Jesús. Jesús cuando vino a la tierra tenía un propósito. Ahora, si nosotros vemos las que Él le pasó, Él tenía que... El diablo ahí sí que quiso hacerlo volver atrás. ¿Sí? Porque además Jesús sabía lo que iba a vivir, lo que le iba a pasar. Y el diablo quería que Él... O sea, yo veo en un momento culminante y decisivo para Jesús, el Getsemaní. Cuando Él se fue a orar, y tanto ese que tenía grandes gotas de sudor que eran como sangre, dice, o sangre, no sé bien si realmente transpiraba sangre. Algunos, hoy en día los científicos dicen que una persona transpira sangre es porque está en una angustia terrible, digamos, y eso es lo que estaba viviendo Él, porque como Dios, pero a su vez estaba en un cuerpo humano, Él sabía, estaba viviendo esa angustia de su momento decisivo, que Él tenía que decidir si iba o no a la cruz. Y Él sabía lo que iba a sufrir, lo que el diablo iba a humillarlo. Dice que el diablo lo llevó a la humillación y Él se humilló. O sea, porque en realidad el diablo no lo humilló, Él se humilló, se sometió a esa humillación. Dice, hasta lo último, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que esa es la peor muerte que una persona podía tener. Entonces, pero desde ahí Dios lo levantó, dice. Entonces muchas veces a nosotros también nos pasa que tenemos que humillarnos delante de Dios. Pero cuando más nos humillamos delante de Dios, es cuando Dios más nos va a levantar. Y muchas veces por ahí tenemos que vivir a lo mejor alguna injusticia. O que por lo menos a nosotros nos parece que es una injusticia. ¿Cómo Dios nos toma carta en este asunto y juzga este asunto a favor mío? Pero que a veces Dios prueba nuestro corazón hasta donde nos humillamos, porque Dios nos quiere levantar. Y entonces, ¿qué pasa? Si Dios nos levanta así como estamos con orgullo, y el orgullo es un veneno peligroso. Entonces Dios quiere que nos humillemos para que nos despojemos de ese orgullo. Por eso es que siempre Dios es como que tenemos que estar bajo la mano poderosa de Dios, humillados, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, dice, cuando fue el tiempo. Y cuando el tiempo todo sucede, pero mientras nosotros estamos humillados estoy ahí en obediencia. ¿Y cuánto a veces nos cuesta humillarnos delante de Dios? Mucho cuesta a veces cuesta más, otras menos. Pero si nosotros entendemos realmente el porqué de las cosas, ¿sí? El porqué de las cosas es entender la palabra, entender la voluntad de Dios. Y a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios, porque a veces a nosotros nos parece que esto debería ser la voluntad de Dios así. Pero Dios tiene a veces otros planes, que son mejores que los nuestros, dice. O sea, acá
Dios nos da una clave. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de sus carnes. Ya, ¿qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo es la misma presencia de Dios. Entonces, en la antigüedad, lo traía a explicar nuevamente, y lo hago otra vuelta ahora, que había un lugar que dice después la Biblia que es sombra de lo que es el cielo, es como una muestra de lo que es el cielo, que había un lugar, el tabernáculo, que era todo, digamos, un lugar donde Dios había mandado que para que Dios perdone el pecado del pueblo, ellos deberían derramar sangre, matar a un animal y derramar sangre. Entonces había un lugar llamado Santísimo, el lugar santo, y después estaba el otro lugar. ¿Sí? Entonces, el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote, sería el jefe de todos los sacerdotes. Entonces, una vez al año, a ese lugar, solamente podía entrar él a presentar el sacrificio delante de la presencia de Dios. Y era tanto que ahí estaba la presencia de Dios tan tangible, que ese sacerdote se tenía que preparar todo un año para estar bien limpio delante de Dios. Inclusive estoy leyendo un libro que dice que los demás sacerdotes durante la noche anterior no le dejaban dormir, estaban con él para que él no duerma, no sea que cuando él duerma tenga un sueño raro y se contamine. Entonces él tenía que estar durante todos esos días atrás en oración, buscando, porque él tenía que entrar ahí en representación de todo el pueblo. Es decir, si el sacerdote llegaba a entrar ahí y moría, es quiere decir que no le perdonaba a él, ni por consiguiente tampoco al pueblo. ¿Entiendes? Entonces el pueblo estaba sometido bajo el juicio de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra, que cuando Jesús vino, se entregó, dice, he aquí el Cordero de Dios. Por decir, ¿cuántas veces yo escuché el Cordero de Dios? Él representa a ese Cordero que mataban, ¿sí? Y esa sangre que era volcada delante de la presencia de Dios para que Dios perdone. Entonces dice que Jesús murió, resucitó, y Él mismo se llevó su propia sangre a presentar delante de Dios. O sea, aquí vengo, dice, a ofrecer el sacrificio. Entonces Él dice que una vez y para siempre presentó el sacrificio por nuestros pecados. Entonces eso a nosotros, dice, nos da la libertad de poder entrar a la presencia de Dios. O sea, antes el único que podía orar a Dios era el sacerdote, y al cual la gente iba y esperaba que el sacerdote ore para que Él interceda y bendiga al pueblo. Y lo que Dios acá nos dice es que todos podemos entrar a la presencia de Dios, todos, por medio de la sangre de Jesucristo. O sea, ese es el valor de la sangre de Cristo, de entender cuánto valor tiene la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Tanto es así que nosotros mismos podemos entrar sin ningún... obviamente el mediador es Jesús, ¿sí? Pero nosotros mismos podemos pedirle a Dios en el nombre de Jesús. O sea, y eso es como que hay muchos lugares donde, inclusive la Iglesia Católica habla que pedirle a María, para que María le pida a Jesús, para que Jesús le pida a Dios. O sea, no está en la palabra eso. La palabra dice que Jesús es el mediador. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el mediador, no hay otro nombre dado a los hombres, dicen, sino el único nombre es Jesucristo. Por eso es tan poderoso el nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús es tan poderoso, es por eso que Jesús cumplió todos los requisitos y se humilló hasta lo más bajo. ¿Por qué Él permitió que lo humillen? O sea, lo mataron a Jesús. No, Él se dejó que lo maten, porque Él fue voluntario. No es que a Él lo obligaron, ¿sí? No es como que te agarren y te obliguen, ni te lleven, ni te azoten. No, dice, Él mismo le dijo a Pilato, ¿acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles? Ya. Y la Biblia dice que un ángel destruía ejércitos. Y Él dijo, si quería pedía 12 legiones. Y una legión de ángeles, una legión son 10.000, ¿sí? Porque en aquel tiempo se hablaban de legiones que eran las legiones de los ejércitos.
Un ejército romano tenía una legión y eran 10.000 hombres. O sea, otra parte habla de legiones cuando el demonio, el gadareno, Jesús lo liberó, le dice, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, le dice. O sea, había 10.000 demonios allá dentro de esa persona. ¿Sí? O sea, entonces dijo, ¿acaso no puedo pedir 2 legiones de ángeles? ¿Sí? Bueno, porque Pilato le dijo, ¿por qué te quedas callado? ¿Acaso no sabes que yo tengo autoridad para liberarte si quiero? Porque es como aquel se quedaba callado y no se defendía, y eso le llamaba la atención a Pilato. ¿Cómo es que él no se defendía de todo lo que lo estaban acusando? Inclusive él mismo sabía que era mentira, pero Jesús no se defendía. ¿Sí? Él dice que él fue como un cordero. No sé si ustedes saben que cuando van a matar una oveja, la oveja no grita. Sin embargo, vas a matar un chivo, un chancho, pero grita, pero todo el mundo se enteró que le estás por matar. La oveja no grita. Si vas a matar una oveja, la oveja no grita. Silencio, muti. Si no lo sabían, no grita. Por eso es el ejemplo. Dice, como oveja al matadero. Porque él enmudeció, dice. Él no dijo nada. Porque él sabía que para eso vino. Para eso vino. Él conocía para qué vino. O sea, por eso el otro día también yo decía, tenemos que conocer para qué Dios nos llamó. O sea, cuando sabemos que Dios nos llamó para algo, para que le sirvamos, entonces lo que pasa no es nada, porque le estoy sirviendo a Dios. ¿Sabe cuántas veces nos cuesta cosas? Y a todos nos cuesta cosas. O sea, a lo mejor nos cuesta levantarnos, salir, nos cuesta, pero nosotros sabemos que detrás de lo que nosotros hacemos, después de lo que hacemos, hay bendición. Hay bendición. Entonces dice acá, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, a través de su carne ¿qué fue? La que Él fue azotado. ¿Sí? Que Él fue azotado. O sea, la mejor forma de más o menos ver cómo fue azotado es la pasión de Cristo. ¿Sí? Sí. Si no la vieron, véanla completamente. Y cuando te da, o sea, dices, güey, no, me pone mal ver que le están pegando. Entonces, eso fue lo que ese es el precio. Así te tenían que haber pegado a vos. ¿Sí? Cuando le están pegando a Jesús, a vos te tenían que pegar. A mí me tenían que pegar así. Porque Él llevó mis pecados. Mis pecados, el castigo de mis pecados, dice, fue sobre Él. Cada latigazo era por mí, porque Él tomó mi lugar y tomó el lugar de cada uno de nosotros. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para eso, para abrir el camino, dice, para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender si cuántas veces nos cuesta orar, pero si tenemos libre el camino. Tenemos libre el camino para entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero, yo necesito, ayúdame, enséñame. Porque muchas veces no lo sabemos, pero también dice que Él nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Que claro que sí, que necesitamos que alguien nos enseñe y nos comparta la palabra, pero no va a estar las 24 horas con nosotros. Pero mientras tanto nosotros vamos a leer la palabra, vamos a meditar en lo que nos enseñaron, y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a hacer entender cosas que a lo mejor hoy no entienden ciertas cosas, pero en algún momento el Espíritu Santo te vas a acordar y te das cuenta, esto era así. ¿Cómo entendiste ahora? El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Aunque estemos en nuestra casa, en los quehaceres domésticos, en el trabajo, donde quiera, siempre está. Fíjense que Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús cuando él estaba pescando. Se tiró la red, dijo, y ahí tiró la red y salió tantos peces. Y ahí él le agarró un miedo, un terror, Dios está conmigo acá. Jesús es el Hijo de Dios, está ahí. Dice que el terror vino sobre él ese día que, dice, él dejó todo y le siguió. Que hasta ese tiempo él ya andaba con Jesús, pero ese día él se convenció totalmente, dice, dejándolo todo, le siguieron.
Acerquémonos al 22. 21. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, ¿quién es el sacerdote? Jesús. El sumo sacerdote, como decía, el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. Hoy ese sumo sacerdote es Jesús, que entra al trono. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, con corazón sincero, dice. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, y lavándonos con agua pura. El agua es la palabra. Cuando más leemos la palabra es cuando más la entendemos y cuanto más nos damos cuenta de las cosas que nos tenemos que quitar y librar. Y que nos tenemos que liberar, digamos, a veces malas actitudes, malos pensamientos, actitudes que no están bien delante de Dios. Es la palabra es lo que nos lava. El escuchar la palabra, el leer la palabra. Y esa palabra también nos da fe. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, purificar nuestros corazones, y eso depende de nosotros. Y eso es lo que ahí es cuando nosotros purificamos nuestro corazón, y que tenemos que ser sinceros con Dios. A veces nos pasa que como que parece que le querías hacerlo leer a Dios, digamos, como que a ver cómo puede decir que no somos sinceros con Dios. Vamos a Dios y bueno, total, hay cosas en mi vida, pero nada, todo bien Dios, pero yo igual voy a Dios. Entonces tenemos que ser sinceros, dice, con Dios. Sinceros, Señor, aquí vengo, esto me pasa. Si nosotros estamos en Dios, no estamos como a disposición de los ataques del diablo. O sea, yo digo porque muchas veces por ahí se escucha eso y se dice, no, bueno, que pasa que si ahora estás en Dios, el diablo siempre te va a atacar. No, el diablo siempre te atacó. Y antes te hacía lo que quería y bueno, te defendía y ni siquiera te das cuenta de todas las cosas que el diablo te hacía. El diablo siempre hizo de la suya con nosotros, cuando estábamos lejos de Dios. Pero nada más que cuando te acercas a Dios, de repente te das cuenta que hay cosas que el diablo está queriendo hacer, porque ahora está Dios. Y entonces ahí hay una decisión. Yo otro día hablaba del valle de la decisión. La decisión siempre es nuestra. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de Dios o del lado del diablo? Entonces Dios es nuestra protección. Y hay cosas que por ahí de repente vamos a sentir acecho, ataque, cosas. Y va a pasar, a lo mejor a lo mejor puede ser por un pecado nuestro, pero también son situaciones que son creadas y aprovecha el diablo. No es todo que el diablo, sino el diablo siempre aprovecha situaciones para querer quitarnos la confianza nuestra en Dios, para que no confiemos en Dios, porque ahí está nuestro fuerte. Nuestra confianza en Dios es la que nos va a sacar adelante. Nuestra confianza en Dios va a hacer que nosotros confiemos cada día más en Dios y podamos ser bendecidos. Entonces nosotros estamos del lado de Dios. Entonces cuando sentimos que estamos más cerca de Dios, sentimos que conocemos más de Dios, hay más seguridad en nosotros. O sea, va a venir el diablo, pero yo estoy seguro que él no me va a tocar. Y yo estoy seguro que en el nombre de Jesús yo le voy a echar fuera. Y yo estoy seguro en el nombre de Jesús, que tengo la seguridad. Porque Dios me da la seguridad, no es que yo creo, es la palabra, porque yo estoy creyendo en la palabra. Esa fe, esa certeza, así en todas las áreas. Pero sí, siempre vamos a ser probados en nuestra fe. Y es la que muchas veces también Dios permite para que nuestra fe crezca. O sea, una vez el Señor le dijo a Pedro, vas a ser sacudido, le dice. Tu fe va a ser probada. ¿Y cuándo fue probada la fe de Pedro? Cuando a él lo llevaron preso. Cuando lo llevaron, le azotaron. Y Pedro tuvo tanto miedo que terminó negando al Señor. Cuando él mismo decía que él no le iba a negar, iba a morir por él. ¿Sí? Pero él tuvo miedo, fue probado, él se dio cuenta. Pero a su vez él se dio cuenta después y recapacitó y se volvió a Dios. Y fue uno de los hombres más fieles, después de tanto que dice en la historia, no está escrito en la palabra, pero la historia, digamos, dice que Pedro también fue martirizado y muerto por causa de predicar la palabra. Yo otro día me encontré con un hermano
El motivo en cual nos conocimos fue que él fue a la iglesia, lo habían llevado a la iglesia y él no estaba endemoniado, estaba recontra endemoniado. Sí, yo después hablaba, porque él se recontra manifestaba, qué sé yo, y yo fui a la casa de él, todo, y tuve charlas con él, ahí, la consejería, oré por él. Y bueno, de las cosas que él me contaba que él hacía, él estaba metido en la brujería, en la hechicería, en la umbanda, no sé, con todas las umbandas. Había uno que le adiestraba, tenía, no sé, pero alto calibre y nivel, digamos, de consagración al diablo, porque los que se dedican a eso se consagran al diablo. Ellos ayunan, ellos oran, ellos hacen pactos y son más cumplidores, digamos, hacen pacto con el diablo y tienen que cumplir porque el diablo sí los azota si no cumplen. Ellos se consagran al diablo, se consagran a lo que hacen ellos, digamos. Entonces, ¿cómo logran que tienen poder? Porque se consagran. Muchas veces nosotros por ahí somos muy light diciendo no nos consagramos lo suficiente a Dios. ¿Cuánto Dios nos daría a nosotros si nosotros realmente nos consagramos? Si ellos se someten a rigurosos ayunos, se someten a cosas a ayunos que él contaba que hacían, que al final de 7 días de ayuno, sin agua, sin pan, sin nada, tomaban sangre de un animal. Sellaban el pacto con ese. Y los planes eran destructivos, digamos, con fines destructivos. Eran las cosas que ellos hacían. Y ellos iban creciendo de nivel en nivel. Entonces, bueno, pero bueno, cuando Dios te da el propósito, te trae igual. Por más metido donde esté, igual Dios te trae. Dios tiene un propósito, Dios tiene misericordia. Y no sabe por qué Dios lo que hace. Quizás alguien estuvo orando por él, como él. El tema es lo que Dios decide, Dios te trae igual. Bueno, lo que sí que él estaba re endemoniado ahí. Y bueno, y él me contaba ese día, yo las últimas veces que lo vi, no me acuerdo ni por qué después de verlo, pero sí él estaba bien, ya digamos, ya no estaba más endemoniado, todo eso, pero yo iba a la casa de él, me dice, comentaba él, me dice que justo mira ese día yo estaba pensando a la mañana, cuánta gente uno por ahí ora, le predica, y después como que esa gente, digamos, después dice como que no sabe ni qué pasó con esa gente, porque no sabe si no es que uno busca que te agradezcan, sino es como que ver, digamos, lo que Dios hizo con determinadas personas, pensaba o por ahí, eso no. Y un poco de cierta nostalgia, por decirlo así, estaba con esa mañana y Dios ese día me habló ahí, porque me aparece él y me dice, me dice, yo estoy ahora, me dice, falta un año ya para recibirme de pastor, estoy estudiando en una escuela, no sé qué así, escuela para pastor y profeta, no sé qué, en un lugar que me dijo que estaba estudiando. Y él me dice, pero a mí, bueno, en todo eso, todo bien, digamos, pero a mí me sorprende después cuando él me dice que yo me acuerdo siempre lo que vos me dijiste, dice, 2 cosas que vos me dijiste, dice, y acá adentro me quedaron, dice, siempre me acuerdo. Y cada vez que predico por ahí y tengo la oportunidad, dice, yo siempre les cuento, me dice. ¿Y qué habrá sido? Le digo yo, tanto. Y bueno, una de las cosas que él se acuerda es que yo le hablé del amor de Dios, dice. Y que la otra vez le llamó la atención por cómo yo fui con él, en el sentido de que la gente siempre se acercaba a él para darle con un caño. Y yo fui de otra manera, dice. Yo le hablé del amor de Dios y fui verdadero con lo que le dije, digamos. Fui leal con lo que le dije. Que le hablé del amor de Dios y no me acerqué a él a predicarle ni a ministrarle para darle con un palo, sino para mostrarle y hacerle entender que Dios le amaba a él. A él le quedó muy vivido y siempre él lo cuenta. Yo iba a predicarle mientras él fumaba. Él tenía ganas de fumar y fumaba. ¿Puedo fumar? Sí, fumar. Y yo iba a la casa de él. Pero yo sabía que la palabra no vuelve vacía. A lo mejor yo en ese momento no vi tanto el fruto de que yo esperaba ver. Tener yo ir, de tomarme el tiempo, la molestia, irme a la casa de él, ver qué tiempo tenía yo y el tiempo que le encontraba a él. Sí, porque no, a veces no siempre vos te vas y le encontrás, porque a veces te vas y no le encontrás, y a veces te vas y no le encontrás, y te vas a encontrar, y a veces como que te querés desmayar, y siempre si voy y no le encuentro nunca. Pero iba y cada vez que oraba por él, no lo encontraba, oraba por él igual, para que Dios ponga ese momento, y yo le iba y le hablaba, le predicaba de la palabra, le mostraba por la palabra. Y decía, no, pero qué sé yo, muy locos son la gente que está en la iglesia, qué sé yo. Y él me dice que si yo le dije
y seguramente fue así, que un día vos te vas a enamorar de Dios y vas a entender todas las cosas que nosotros hacemos, que hoy parecen locuras, y que dice que sí, que son unas cosas que hoy esa es la que he grabado, digamos, que cuando él tuvo un encuentro así con Dios y dice, yo estoy loco por Dios hoy, y la palabra de Dios no vuelve vacía, da un fruto, es una semilla que va a dar fruto. Sí, entonces después dice el otro 23, dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sin fluctuar. Fluctuar es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Nuestra fe tiene que ser firme. O sea, que hoy estoy, mañana no estoy, hoy creo, mañana no creo, hoy creo un poco, mañana no creo. Firme. O sea, aunque que no entienda, como decía, no entiendo, pero creo igual, porque yo sé que los planes de Dios son para bien para mí. O sea, hay como que hace, después sucede, como que no cree, no entiendo por qué pasa esto. Yo creo igual, porque en esa fe es la que Dios te va a bendecir. O sea, entonces esa fe no tiene que fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? ¿El qué significa estimularnos, considerarnos? Ya, fíjense que nos dice júzguense entre ustedes, critíquense entre ustedes, considérense, dice, ayúdense unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Ayudarnos entre nosotros, ayudarnos, orar unos por los otros, motivarnos con una palabra, con una palabra de aliento, sin estar ahí siempre, porque eso es lo que dice acá, estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, esto es clave, no dejar de congregarnos, porque a veces sucede que a muchos les pasa que se cae, se tropieza, se queda, y bueno, uno cree por ahí que el va y le da con un caño, como vos nunca te va a pasar, digamos. Pero uno siempre tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Porque mañana te puede pasar algo, no sabemos. Nadie piensa en que va a caer, le va a pasar cosas, pero la vida es así, digamos. O sea, hoy podemos nosotros estar motivándonos, pero mañana vamos a necesitar a lo mejor que alguien nos motive, que alguien nos ayude, a lo mejor no usted, o a lo mejor nos pasa, pero lo que nosotros vamos a sembrar es que vamos a cosechar. Entonces nosotros siempre tenemos que buscar sembrar la semilla de la palabra de Dios, que aunque no tengamos fruto, o no veamos a lo mejor el fruto inmediato de lo que sembramos, pero si a su tiempo segaremos, dice la palabra. Eso es clave. Vamos a cegar la bendición, vamos a cegar de ver esa gente. Yo fui el primero en mi casa, en mi familia, que me convertía al evangelio. Y sean 12 hermanos, 6 mujeres, 6 varones. Yo era el mayor. Bueno, yo vine a la ciudad, vivíamos en el campo, yo vine a la ciudad, y en la ciudad me encontré con Dios y me convertí al evangelio. Mi papá, acérrimo enemigo, criticador del evangelio, el hijo se le convirtió al evangelio. Pero él, yo que me acuerdo, siempre habló mal del evangelio, mal, criticaba, hablaba, decía cosas, tantas cosas que él decía que yo creía que algunas cosas de lo que él decía era cierto, pero por eso no que nada que ver lo que él decía, digamos, que era tanto que él decía, aseguraba que eran así, digamos, cosas que o a veces hasta grosería que a veces dicen, ¿no? Que tanto que él aseguraba que por ahí hasta yo creía que era cierto, después cuando fui a la iglesia no nada que ver, no era lo que él decía, digamos. Pero sí, yo tuve un encuentro con Dios de que de repente yo lo que tenía era como simpatizante, digamos, en el evangelio. Tenía un amigo que
se había convertido, qué sé yo, pero a mí me gustaba leer mucho, así que yo había leído la Biblia. Y a mí me predican por primera vez, digamos, predicar, que me confrontó, digamos, así, una chica en la Plaza 25 de Mayo. Un día sábado esperando yo ahí que se haga más tarde para ir a los bailes, que yo estaba con otros amigos sentados ahí. Y había varios chicos que andaban predicando, entre ellos se saca una chica y me... O sea, un poco para congraciarme, digamos, para hablar con ella, le seguí la corriente, empezamos a hablar, yo le preguntaba cosas de la Biblia, porque yo conocía para saber si ella sabía, pero ella tomó ese lado y me empezó a dar así, tac, tac. Y claro, yo no tomaba, no fumaba, o sea, no calificaba entre los malos, digamos, según yo, digamos, no robaba, o sea, digamos, tenía un buen comportamiento, digamos. Y ella me habló del pecado y toda la historia, no, pero yo sí, no, pero... Y ahí me dijo, no, pero vos puedes ser el más bueno de todos, pero más bueno que Dios no sos. La palabra de Dios dice que cuanto todos pecaron, y todo es todo, no queda afuera, es todo, ¿sí? Entonces necesita a Cristo para ser salvo, o si no te vas al infierno. Nadie va a ir al cielo porque es bueno, sino porque aceptó a Cristo en su corazón. Y así, entre otras cosas las que me dijo, ¿no? Y yo ese día yo no acepté a Cristo, no sé si me hizo la oferta de que acepte a Cristo, pero sí, yo no acepté a Cristo, pero yo me di cuenta, no en ese momento, pero después yo me di cuenta que esa confrontación así fue como que algo que rompió una cobertura espiritual que había en mí, que hasta ese momento a mí nunca nadie me había predicado. Pero pasó después que yo cada semana me encontraba a alguien que me predicaba. Cada fin de semana yo encontraba a alguien que venía y me entraba y me predicaba. Hasta que llegó un momento en que yo digo, de todas las cosas que me gustaban, a mí ya no me gustaba más nada. Y yo mismo pensaba, yo iba a la iglesia y me iba a entregar. Yo me acuerdo bien que un día pensé eso. Así, todo lo que me pasaba, viste, que yo me iba acá, me iba para allá, así, y nada me gustaba. Todo es como que no me saciaba, digamos, estaba en un lugar, cosas que hacía, pero no me hallaba en esos lugares. Y un día así, saliendo de un lugar, de casa de unos amigos, me iba a mi casa y yo me acuerdo bien que yo pensé y dije, voy a agarrar pero yo no sé ni de dónde saqué, porque ni siquiera estaba pensando algo, ¿viste? Digo, me voy a agarrar, me voy a entregar el evangelio, digo, ¿viste? Y en el acto me doy cuenta y digo, ¿qué estoy pensando? Y no, era Dios que me empezó a hablarme por todos lados, Dios me habló. Siempre había alguien que me estaba predicando, hasta que yo después acepté a Cristo, me entregué a Él. Y bueno, y de mi casa fui yo el primero de mi familia. Nadie, bueno, yo vivía acá en la ciudad y mis hermanos vivían allá y mis hermanos todos querían venir a la ciudad, así que a medida que iban viniendo, yo les predicaba y volvían allá convertidos. Encima les predicaban y todo allá. Así que todos aceptaron a Cristo, y mi papá, que era el más duro, que no quería saber nada de nada, también, o sea, sí puede aceptar a Cristo. Sí, y por eso es que por ahí a veces dicen, nadie es profeta en su tierra. Yo no me tomé por eso, yo me tomé por la palabra que dice, sé salvo tú y toda tu casa lo será. Y yo siempre que conocía a Dios, yo reclamé esa palabra, sé salvo tú y toda tu casa lo será. O sea, tiene que ser salvo toda tu casa, toda tu familia en ese tiempo de la soltera. Así que pedía por mi papá, por mi mamá, mis hermanos, por todos tienen que conocer a Dios. Y todos, la mayoría de ellos están congregándose en la iglesia del pastor Ledesma, y muchos de ellos son maestros de celo, líderes de celo, todo. Otros que hay uno que viene del interior, pero también conoce a Dios. No sé si estará congregando ahora, pero por ahí se queda, pero todos conocieron a Dios. Todo, y todo, creo que a todos, incluido a mi mamá, yo le hice hacer la oración entre ellos. Todos aceptaron a Cristo por mí. Todos fueron salvos. Cerramos con una palabra más. Hebreos 10:35. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran recompensa, pues os necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, ahí te da la clave de cómo obtener la promesa que Dios te dio.
habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Sí? No pierdan la confianza. Que tiene una gran recompensa. O galardón, ¿Sí? Pues es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia, y a veces como que perdemos un poco la paciencia, pero no, dice, hay que tener paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. Y el 39 me gusta, con este cerramos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Cuando tenés ganas de volverte para atrás, dice, pero yo no soy de los que me vuelven atrás. ¿Sí? Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No nos vamos a volver atrás. No nos vamos a volver atrás. Porque si hay que orar, hay que orar. Y si hay que echar fuera, hay que echar fuera. Y si hay que liberar, hay que liberar. Y porque para eso estamos, para eso Dios nos llamó. ¿Sí? Porque esa es la manera que Dios hizo, ¿entendés? Porque dice la palabra, deudores somos. A Dios le debemos. Él dio su Hijo. Y a Él no le vamos a pagar nunca. Nunca vamos a hacer lo suficiente para pagarle. Pero algo podemos hacer por otros. ¿Sí? Así como alguien hace algo por nosotros, mañana nosotros podemos hacer algo por otros. ¿Y cómo sabemos que lo vamos a hacer? Quizás de repente digamos, no estoy capacitado. Bueno, capacitémonos. ¿Sí? Que aún en lo poco que hacemos, Dios nos va a bendecir. Y aún en lo poco que de repente hacemos por otros, más que otros sabemos. ¿Sí? En lo poquito que hacemos, a lo mejor hay otro que no sabe nada, y así le podemos ayudar. O de repente sabe, pero no lo está haciendo, pero nosotros le podemos recordar y motivar a que se levante de vos. Porque a lo mejor dice, nada, pero es que ella decía este, sí, sí, pero no lo está haciendo. Pero podemos ser usados y motivarle a alguien para que se levante, para que vuelva a la casa de Dios, para que vuelva a la presencia de Dios, para que vuelva a su vida la bendición. ¿Sí? Porque ahí es cuando nosotros estamos devolviendo lo que Dios hace por nosotros, devolviendo lo que otros hacen por nosotros, haciendo por otros. Así que bueno, oremos, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo en oración. Así que si hay alguien que tiene que pedirle perdón a Dios y lavarse o pedirle entendimiento y decirle, bueno, Dios, ayúdame a entender más cada día tu palabra, ayúdame, Señor, a afirmarme cada día más, que nada me desvíe, que nada me distraiga, ¿sí? Y poder alcanzar y también pedirle que si hay personas que vos conocés que necesitan ser alcanzadas para Dios, o que vos ves que ellos necesitan a Dios, pero como ellos parece que no creen que necesitan de Dios, ¿sí? Oremos también por esa gente. Señor, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Padre, por nuestras desobediencias. Señor, queremos ser obedientes a ti, Señor, aunque muchas veces no entendamos, Señor, lo que está ocurriendo, pero tú nos has hablado esta noche, Señor, que no perdamos la paciencia, Señor, sino que a través de la obediencia a tu palabra, Señor, recibiremos los galardones, recibiremos las bendiciones que tú tienes para nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús, enséñanos cada día, háblanos cada día, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, Señor. No queremos esconder nada delante de ti, pues nada somos delante de ti, Señor. Oh Dios, límpianos, lávanos cada día, lava nuestro corazón, lava nuestra mente, purifícanos, santifícanos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, rompe los yugos, las ataduras, las cadenas, las maldiciones, Padre, sean cortados en el nombre de Jesús. Padre, honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Padre. Oh Dios, te bendecimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que el Espíritu Santo
tome dominio, tome control de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, trae la bendición, Padre, a este hogar, a esta casa, a esta familia. Señor, a las familias que han venido a este lugar, Padre, los bendigo, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, en su entrada, en su salida. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, entre en sus vidas, en sus corazones, en su espíritu, Padre, sean plantada esa semilla. En el nombre de Jesús, Padre, y que tú, Señor, seas el que comiences a regar y a hacer crecer esa semilla, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Oh Dios, declaro, Padre, declaro, Señor, una bendición especial por esta casa de bendición, Padre, por este grupo, Señor. Oh Dios, declaro, Señor, que este grupo ha de crecer. Dios mío, semana tras semana se va a crecer, se va a multiplicar. Padre, en el nombre de Jesús, familias nuevas van a ser bendecidas, personas nuevas van a ser bendecidas, van a ser alcanzadas para ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, honramos tu nombre, honramos tu nombre, honramos tu nombre, honramos tu nombre. Aleluya, Padre, declaro tu palabra, Señor, que nos has hablado días atrás, Padre. Que Dios mío, la bendición va a ser tan grande. Dios mío, la bendición va a ser tan grande que la vamos a tener que compartir con otros. Como esta bendición que recibió Pedro en su barca, cuando su barca fue usada por el Señor. Aleluya. Y él le dijo, moja mar adentro y echa tu red. Y su red fue tan llena de peces. Dios mío, que tuvo que llamar a la otra barca para cargar, y las dos barcas se llenaron de tal manera que se hundían. Señor, declara esa bendición en nuestras vidas, declara esa bendición en este hogar, en esta casa y en la casa de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, declara esa abundancia, declara esa prosperidad. Dios mío, Señor, en lo material, en lo económico, pero también, Señor, en cuanto a las personas que van a ser alcanzadas, Padre, yo declaro, Señor, aleluya, y echo la red de tu palabra, Señor, echo la red de tu palabra, Señor, y en tu nombre la hemos de recoger para tu gloria. Aleluya. Hansa Ribaraya Saya. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Padre, declaro, Señor. Ay, poder en tu nombre, Señor. Declaro, Señor, que cada persona que viene a este lugar también irá a la iglesia, Señor. Se congregará, Señor, a los cultos, Padre. Aleluya. Formará parte de la iglesia, Señor. Y echará raíces en la iglesia. Señor, declaramos, Señor, echarán raíces en la iglesia, Señor. Aleluya. Y crecerán en la iglesia, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta a los guerreros. Levanta a los guerreros. Convoca a los guerreros. Convoca a los valientes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, honramos tu nombre en esta noche. Honramos tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido una bendición especial en esta noche. Espíritu Santo, tócanos en esta noche. Tócanos en esta noche. Tócanos, Espíritu Santo. Abrázanos con tu presencia. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Yo te pido de manera especial. Tócanos. Tócanos, Espíritu Santo. Tócanos, aleluya, tócanos, Espíritu Santo. Queremos recibir el toque de tu Espíritu Santo. Vamos, dile en esta noche como, aleluya, como último, como despedida. Dile, Señor, tócame en esta noche. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu Santo. Ven a este lugar, Espíritu Santo, y tócame. Aleluya, cuando el Espíritu Santo te toca, las cadenas se cortan, se rompen. Yugos, maldiciones son hechas pedazos. Toca, Espíritu Santo, toca, 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 Espíritu Santo, toca, aleluya, toca, Espíritu Santo, ahora, da un renuevo espiritual, toca, Dios mío, rompe toda maldición, todo temor hecho fuera, todo miedo hecho fuera, el miedo, el temor, la angustia, aleluya, hecho fuera, aleluya, en el nombre de Jesús, toca, Espíritu Santo, recibe el toque del Espíritu Santo ahora.
Recibe el abrazo, recíbelo, 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 aleluya. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Aleluya. Opresiones que estaban, aleluya, cosas que estaban oprimiendo tu mente ahora en el nombre de Jesús. Se corta toda opresión. Se corta toda opresión, se corta toda opresión. Angustia en el corazón se va en este momento, se va en el nombre de Jesús ahora. Se va el temor en el nombre de Jesús, se va. Ahora toca, Espíritu Santo, toca, 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 toca. Aleluya, toca en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia,